Se reanuda la audiencia. A continuación, por la querellante Paulina Veloso, alega doña Paola Flores Clunes, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Alego en representación de la abogada Paulina Veloso Valenzuela, querellante en los autos seguidos que incide el presente recurso por secuestro calificado de su marido Alexei Yacar, solicitando que el requerimiento sea rechazado con expresa condena en costas por no concurrir los requisitos constitucionales que permiten acogerlo, según paso a detallar. En primer lugar, quiero referirme muy brevemente, con autorización de este excelentísimo tribunal, al telón de fondo de esta causa. Al respecto, debemos decir que efectivamente el recurso incide en una causa por delitos de lesa humanidad, en los cuales tiene responsabilidad el Estado de Chile. Se trata de un episodio de la Operación Cóndor, en la cual el recurrente se encuentra acusado como autor de los delitos de secuestro y homicidio calificados. Según se lo estableció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me permito, señor presidente, solo leer un pequeño párrafo, la Operación Cóndor representa la peor y última desviación del Estado de Derecho y la sociedad civilizada. En efecto, las más altas autoridades de varios países acordaron cooperar en el emprendimiento del terrorismo de Estado. Esto es, no solo no protegieron los derechos humanos de sus propios ciudadanos, sino que conspiraron para violar las normas internacionales de recaudo, el derecho de asilo, la protección de los refugiados, el habeas corpus, entre otros. Como un tratado secreto, el Cóndor elevó los crímenes contra los derechos humanos al más alto nivel de política de Estado. Esa es una cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos además que el ex canciller Orlando Letelier y el ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats precisamente fueron víctimas de esta Operación Cóndor. Otra de las víctimas por el delito de secuestro calificado era el marido de mi representada, Paulina Veloso Valenzuela. Él era un estudiante de economía que a la fecha de su detención tenía solo 25 años. Era suizo-chileno y residía junto a Paulina en Ginebra. Alexei fue detenido el año 1977 en un viaje a Buenos Aires y, según lo señala el propio abogado del señor Riveros al momento de contestar la acusación, fue detenido casualmente junto a dos argentinos que, a raíz de las torturas que les fueron propinadas, se comenzó una línea investigativa en relación al financiamiento del Partido Comunista. Recién el año 2015, es decir, más de 40 años después, en los autos en que incide este recurso, hemos podido saber que Alexei fue traído muy mal herido a Chile, producto de las torturas propinadas. Fue llevado clandestinamente al cuartel Simón Bolívar. El cuartel Simón Bolívar, para que ustedes sepan, era conocido o es detallado en estos autos como un centro de exterminio. No es una palabra mía ni del resto de los abogados de derechos humanos. Es una palabra que ocupan los agentes. ¿Y por qué? Porque cualquier persona que era detenida y llevada a ese lugar no salía con vida. Y por eso mismo, solo hasta el año 2007 se supo de su existencia. Como no salía nadie con vida, nunca se supo que existía el cuartel Simón Bolívar. Y los agentes, a partir de dicho año, comenzaron a hablar de él. Alexei permaneció algún tiempo indeterminado en dicho centro, sufriendo graves torturas, para posteriormente ser asesinado con gas sarín. Él desapareció entonces el año 77 y durante estos 40 años Paulina no ha cesado en un primer momento en la búsqueda de él y en lograr su libertad, y actualmente en lograr ubicar dónde están sus restos. Solo hemos tenido indicios, como les decía, a partir del año 2015. Para Suiza, como una democracia avanzada, la desaparición por razón política resultó inexplicable. Por eso las autoridades participaron en su momento y hasta la actualidad de manera muy activa en todos los procesos. Incluso el auditorio más importante de la Universidad de Ginebra lleva su nombre, en recuerdo y homenaje a un estudiante y para que la memoria universitaria sepa que no son permitidos los delitos de lesa humanidad. Dicho esto, que es el telón de fondo de esta causa, procedo a hablar precisamente respecto del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto en estos autos. Primero quiero referirme a cuestiones generales respecto del proceso mismo y del requirente, el señor Riveros.
La presente causa se encuentra hoy con citación a oír sentencia. Ese es el estado procesal. El recurrente, Rivero, se encuentra acusado con fecha 16 de febrero del año 2016. El auto acusatorio tiene múltiples fundamentos respecto de distinta y variada prueba. Las declaraciones del requirente se produjeron todas durante el sumario que terminó en el año 2015, entre el 26 de junio del 2014 y el 31 de agosto del 2015 efectivamente. Sin perjuicio de la negativa que ha dado siempre y que leyó mi colega en sus declaraciones respecto de su participación y del conocimiento de la Operación Cóndor, su abogado y él mismo en alguna de ellas ha reconocido que participó en la Brigada Lautaro. Para que ustedes sepan, la Brigada Lautaro era precisamente la brigada que estaba a cargo de este centro Simón Bolívar, este centro de exterminio que les he explicado por qué se le llamaba así. Además, reconoce que estuvo en el cuartel Simón Bolívar y también reconoce que participaba en la subdirección exterior de la DINA, que era la que estaba destinada por la DINA a participar junto a varios otros países del Cono Sur en la Operación Cóndor. Más adelante, en el escrito de contestación de la acusación, su abogado da algunos hechos que resultan curiosos porque no constan en el expediente del cual estamos hablando. En primer lugar, él reconoce que Alexei, junto a estos dos argentinos, fueron detenidos casualmente y que fueron torturados. Solamente puede saber esa información porque su propio representado se la haya dado. Y también habla respecto de esta línea investigativa de del financiamiento del Partido Comunista. Solamente lo puedo haber sabido por lo que digo. Respecto al requerimiento propiamente tal, como lo dijo mi colega, se pretende declarar la inaplicabilidad de 3 grupos de normas: conocimiento del sumario, incomunicación y las que dicen relación con la declaración del inculpado. Antes de referirme a cada uno de este grupo de normas, quiero decir que cuando uno lee el requerimiento y lo analiza, se da cuenta que en realidad es verdad lo que mis colegas dicen. Es un reproche general a la constitucionalidad del sistema procesal antiguo como un todo, que según señala en general, vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley. Del propio alegato, que solamente se refirió a una causa anterior, uno se da cuenta que él lo que hace durante 20 y tantos minutos es solamente referirse al sistema procesal como un todo. Debemos recordar que la existencia de 2 procedimientos y la existencia y supervivencia de este sistema procesal antiguo está sancionado constitucionalmente. Artículo 8º, transitorio, artículo 77, que ha sido varias veces citado. Por lo cual, ¿cómo podríamos entender que se entienden vulneradas normas constitucionales cuando es la propia Constitución quien realmente reconoce la supervivencia con todas sus características de este sistema procesal? Es precisamente además en protección del debido proceso, en protección del pilar fundamental del debido proceso, como está reconocido en el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución, que supervive ese sistema procesal penal. ¿Por qué? Porque no es posible que sea juzgado por un juez que no se haya constituido con anterioridad. Según el rol de esta causa, 1998, aun cuando la primera querella por Alexei se presentó el año 1977, debemos decir que los hechos son anteriores a que se modificara el sistema procesal penal. En su alegato, aunque se refiere a otra causa, el requerente reconoce que existe estos 2 procesos, pero pone en duda el debido proceso, que en uno u otro. Pero la verdad es que si uno ve como la definición del debido proceso como un proceso racional y justo, y las normas que él cita como que vulneran ese proceso, no entiende cómo puede señalar que es inconstitucional. Un segundo tema a que me quiero referir en general tiene que ver que en el requerimiento no se señala cómo la aplicación de las normas impugnadas, las que él cita para el caso concreto, puedan ser, al momento de ser aplicadas, cómo puedan vulnerar la Constitución. Y la verdad es que mi tesis, que la voy a desarrollar más adelante, es que él no lo hace. ¿Saben por qué? Porque no puede. No puede hacerlo. ¿Y por qué no puede hacerlo? Porque las normas no pueden ser aplicadas en el futuro. El Estado procesal, como les dije, es
con citación a sentencia. Por lo tanto, ¿cuáles son las etapas que nos quedan? La sentencia propiamente tal, la sede de casación y antes la sede de apelación. ¿En qué momento podría ser aplicada alguna de las normas que nos ha detallado como que fueran inconstitucionales? En ninguna. Entonces, por eso no cumple ese requisito que establece el artículo 80 de la ley orgánica, porque no puede. Ahora, para ustedes es claro que a partir del año 2005, la impugnación de las normas no es una impugnación abstracta, no puede ser, así era antes, así era en la Corte Suprema. Hoy día no, esa es la aplicación al caso concreto. Y esto es muy importante porque en esa aplicación, cuando él nos explica cómo la aplica, nosotros tenemos que decir, oh, vulnera efectivamente la Constitución, pero no puede hacerlo por lo que yo le he dicho. Bueno, y efectivamente las normas fueron aplicadas durante el sumario, están contenidas todas en el libro segundo, cuando lo que hace el legislador del procedimiento penal es que regula la manera en la cual se tiene que proceder a la investigación. Pero no bastaría con que ya se hubieran aplicado. Lo que tenemos que mirar, y que este tribunal lo que tiene que ver, es que no pueden aplicarse en el futuro. Por lo tanto, carecen de relevancia en ese sentido. Están, como diríamos procesalmente, agotadas. Otro punto último que también se ha referido mis colegas tiene que ver con que estas normas no son decisivas para la resolución del asunto. En efecto, son normas procedimentales. No digo que las normas procedimentales no puedan ser inconstitucionales. Digo que estas normas procedimentales que cita el requirente no pueden ser decisivas. Y la verdad es que cuando uno revisa las distintas sentencias penales, ya yo he revisado variadas sentencias penales y algunas también de derechos humanos, ¿no? Nos damos cuenta que en ninguna de ellas se citan las normas del sumario. Obvio, porque no cumplirían con lo que establece el artículo 500, en su número 6, que dice que las sentencias deben citar las leyes y los principios jurídicos en que se funda el fallo. Un fallo no puede fundarse en un secreto del sumario, no puede fundarse en una incomunicación. Y las normas que cita respecto de la declaración del inculpado son todas garantías de la forma de declaración, como lo voy a pasar a señalar. De esta manera paso a hablar precisamente, aun cuando sea un poco repetitivo, de las normas que son citadas como que vulneran la Constitución. Primero, el secreto del sumario, artículo 78, inciso primero. Primero, repetirles que el sumario terminó el año 2015. ¿Puede volver a aplicarse? Imposible, imposible, imposible una sentencia nos diga decretes el decreto del sumario, o sea, el secreto del sumario, imposible, imposible. Entonces no se entiende, no se entiende. Además, esto es algo que ustedes saben, que no puede tener efecto retroactivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a decir el secreto del sumario que alguna vez se aplicó no debió haberse aplicado? No es competencia de este tribunal, para nada, en ningún momento. Por lo tanto, es irrelevante. Sin perjuicio de eso, es cierto que él apenas pidió tener conocimiento del sumario, le fue otorgado inmediatamente. Entonces, en realidad, cuando escuchamos todo esto que se vulneró en su momento, cosa que a ustedes no debería por qué ser de su competencia, que se vulneró el debido proceso porque la investigación fue oculta, secreta, y hoy día ya los principios dicen que no. No es así. Apenas lo pidió, conoció el sumario. En todo caso, recordemos que ustedes mismos tienen fallos que señalan que una restricción temporal no vulnera el debido proceso. Y el artículo 80 y las normas anteriores del Código de Procedimiento Penal establecen también que la restricción es temporal y solamente fundada y se puede apelar. Bueno, pero no es materia, eso es pasado. El segundo grupo de normas dice relación con la incomunicación del reo, artículos 298, 299, 300 y 303. ¿Qué dicen? Voy a decir en general estas normas. Que puede ser incomunicado un detenido o un reo cuando fuera indispensable para el éxito de la investigación, hasta por 10 días, se puede repetir por 5 días más, pero miren, siempre puede conferenciar con su abogado, siempre. De manera que, la verdad, primero, volver a pensar, ubicarnos en el momento que en la etapa procesal que nos encontramos y de aquí al futuro, no puede volverse a ser incomunicado. Además, si miramos hacia atrás, el pasado estuvo incomunicado solo 2 días. Recurrió de amparo, pero se desistió. Hoy día las normas también
ya sea la Convención, ya sea el nuevo Código Procesal Penal, reconoce la posibilidad, por éxito de la investigación, de algunas restricciones. Pero bueno, insisto, eso, ¿qué importancia, qué efecto retroactivo puede tener una sentencia de ustedes en esta materia? El tercer punto tiene que ver con las normas referidas a la declaración del inculpado, artículo 318 a 328. En general, estas normas dicen que el detenido debe ser, o el inculpado debe ser interrogado por el juez dentro de las 24 horas de ser puesto a disposición, bajo exhorto de decir verdad, jamás bajo juramento, identificarlo, se debe informar el hecho imputado, cosa que consta en estos autos que se le hizo, se le deben informar cuáles son sus pruebas en su contra, que también se hizo, cuando uno lee las declaraciones queda constancia de eso. Se invita a dar sus descargos y sus pruebas, transcribiéndose literalmente sus declaraciones, absolutamente prohibidas las amenazas, las preguntas capciosas, las preguntas sugestivas, las torturas. Puede el inculpado incluso redactar una contestación escrita respecto de puntos ocultos, o sea, puntos difíciles, puede consultar apuntes, notas, y además señala que si se rehúsa a declarar, no es que se tome medida a premio, no, simplemente se le hace presente las consecuencias que pueda tener su negativa a declarar, el silencio, del cual hemos escuchado tanto respecto al requerimiento. Ahora, ¿debe volver a declarar el inculpado en el estado procesal que estamos? No. Por lo tanto, no corresponde una declaración de inconstitucionalidad porque no se aplica a este caso concreto, al señor Riveros que está en este estado procesal. En todo caso, ha tenido un debido proceso. Efectivamente lo ha tenido. Yo ni siquiera debería referirme a esto, pero creo que es importante para que despejemos todas las dudas. Él ha tenido derecho a defensa desde el primer minuto. Además, ha habido bilateralidad de la audiencia. También ha tenido posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior y lo ha hecho en varias oportunidades. Se ha desistido, lo ha presentado, lo ha rechazado. Siempre ha podido recurrir, nunca se le ha negado ese derecho. Además, está siendo juzgado por un tribunal constituido con anterioridad. Ha tenido el derecho a guardar silencio porque se le ha dicho que lo puede hacer. Ha negado su participación en los hechos y ha tenido todo el derecho a presentar pruebas. Sin embargo, nuevamente insisto, es el pasado. Nada puede afectar una sentencia de ustedes en estos ámbitos hacia el futuro. En conclusión, debemos señalar que este recurso de inaplicabilidad debe ser rechazado porque no existe ninguna posibilidad de que se apliquen las normas que dicen vulneradas hacia el futuro. Permítame coincidir con lo que se ha dicho antes en estrado, que en verdad las únicas personas a las cuales se le han vulnerado sus derechos son las víctimas y familiares directos de estos crímenes que se han cometido. Porque para ellos no es razonable, nunca ha sido razonable que llevemos más de 40 años tratando de establecer la verdad de estos hechos. Por lo tanto, coincido con mis colegas en que este requerimiento solamente tiene una labor, una función dilatoria. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Enseguida tiene la palabra por los querellantes hermanas Stolman y Tatiana Yacar, don Francisco Ugaz Tapia, hasta por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, muy buenos días. Comparece en representación de doña Sara, doña Jenny, doña Alejandra, todas Stulman Pesa, y asimismo de doña Tatiana Alexis Yacar Ziegler, quienes son querellantes en la causa Operación Cóndor, cuyo rol es 2182 y 1998, sustanciada por el ministro de Fuero, don Mario Carroza Espinosa, el abogado Francisco Ugaz Tapia, solicitando a este excelentísimo tribunal se rechace con costas el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovido por René Miguel Riveros Valderrama en atención a los antecedentes y fundamentos que a continuación pasaré a exponer. Excelentísimo tribunal, lo primero que quisiera hacer presente es que me adhiero a los argumentos expresados previamente por quienes me han precedido, quienes han instado por el rechazo del requerimiento antes individualizado. Hay, sin embargo, determinados y múltiples motivos, fundamentos sobre los cuales quisiera explayarme, que son poderosos, a juicio de esta parte interviniente, para efectos de instar por ese rechazo de este requerimiento.
En primer lugar, excelentísimo tribunal, hay que hacer alusión al estado procesal de la causa. El estado procesal, como ya se referió, es plenario. El tribunal, una vez que queda firme la decisión que decreta el cierre del sumario y en virtud de lo establecido en el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, dicta una acusación debidamente fundada el día 16 de febrero del año 2016, en la cual acusa precisamente al requirente, en este caso, por su participación punible en calidad de autor de 2 secuestros calificados y de 5 homicidios calificados en grado de desarrollo consumado. Las normas cuya inaplicación se piden en este caso concreto por ser contrarias a la Constitución son todas normas del sumario, etapa procesal ya acabada y agotada. Ya tuvieron aplicación práctica estas normas y el estado procesal en el cual nos encontramos, esto es el plenario, tiene un determinado régimen normativo que lo regula, que está establecido en el libro segundo del Código de Procedimiento Penal y particularmente su segunda parte, y que parte en el artículo 424 y siguientes. La forma de rendir prueba, por ejemplo, que tiene la defensa del sujeto que se ha visto acusado, figura específicamente en el artículo 452 del Código de Procedimiento Penal y que tiene que expresar al momento de contestar su acusación cuáles son los medios de prueba de los cuales se hará valer. No resultan decisivas la aplicación de estas normas cuya aplicación se pide al asunto gestión pendiente, como ya se referió. Un segundo tipo de argumento que debo hacer presente es acerca de la justificación, argumentación que ha esgrimido particularmente el requirente para justificar, valga la redundancia, su requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de determinados preceptos legales. No cumple con estándares básicos de argumentación. Cuando atendemos un asunto de esta naturaleza, tenemos que precisar claramente cuál es la actuación que se va a cuestionar, cuáles son las normas, en este caso el Código de Procedimiento Penal, que se estiman no deben ser aplicadas por ser su resultado contrario a la Constitución. Se deben precisar precisamente cuáles son las normas constitucionales afectadas. Y si son normas de derecho, cuál es el contenido de los derechos específicamente y cómo o de qué forma precisamente la aplicación de estas normas concretas produce un resultado en la Constitución. Y es en este aspecto en concreto en que el requerimiento de inaplicabilidad falla. Falla tanto en la formulación escrita como a propósito de la intervención de nuestro contradictor al momento de iniciar sus alegatos, señaló que uno de los elementos más esenciales de poder justificar en una intervención ante un excelentísimo tribunal constitucional en un asunto de esta naturaleza es precisamente dar cuenta cómo se produce esa afectación. Y resulta que ni siquiera oralmente hemos tenido la posibilidad de escuchar cuál es esa forma. Eso es esencial, excelentísimo tribunal, porque de ese modo nosotros podemos saber si se vulnera el contenido esencial de los derechos consagrados constitucionalmente o bien si se produce efectivamente una intervención o una limitación del mismo que está legitimada precisamente por la Constitución. Se reiteran exclusivamente en este requerimiento en 10 veces exactamente las normas que se están siendo atacadas, pero no hay ningún desarrollo acerca de cómo se produce esta afectación. Y la carga de precisar esto es precisamente el requirente, quien no lo ha hecho. Un tercer grupo de argumentos, un tercer argumento que quisiera plantear, excelentísimo tribunal, dice relación con lo que ya se refirió en cuanto al carácter abstracto del requerimiento de inaplicabilidad que se ha planteado. El requerimiento tiene que ser preciso. Es la inaplicabilidad de determinados preceptos legales a un caso concreto por ser su resultado contrario a la Constitución. Y eso, según vemos en este requerimiento, se produce un planteamiento de carácter abstracto. Lo que me lleva a un cuarto punto que quisiera plantear específicamente, que se está cuestionando en concreto todo el sistema procesal aplicable en la especie a propósito de los crímenes que se han atribuido a René Riveros Valderrama. Sobre esto cobra especial relevancia lo dispuesto en la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental, norma que no puede ser inconstitucional, que es constitucional, y que permite la subsistencia y la pervivencia de 2 sistemas de enjuiciamiento criminal en nuestro sistema normativo. Se ha hecho alusión, además, en el mismo requerimiento, como puede observarse a fojas 6 y a fojas 12 a 15,
del mismo requerimiento que se cuestione en concreto precisamente el sistema procesal. Y esto también nos lleva a otra reflexión, que particularmente lo que se plantea es un conflicto de mera legalidad y no de carácter constitucional. Excelentísimo Tribunal, un quinto argumento que quisiera plantear es que es conforme a la Constitución Política de la República de 1980 el investigar y juzgar crímenes de derecho internacional como lo son precisamente los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el presente caso. Las conductas que se le han atribuido a los sujetos que se encuentran acusados en el presente caso, incluido el requirente, se producen en un contexto de ataque generalizado y sistemático dirigido en contra de la población civil realizado por agentes del Estado y con conocimiento de dicho ataque. Y eso es una calificación jurídica que es del derecho internacional y hemos recogido en nuestra judicatura doméstica, y eso tiene una relevancia extraordinaria. Porque nuestro Estado ha suscrito y ratificado tratados internacionales, fuentes convencionales de derecho internacional que lo llevan a prevenir, investigar, sancionar estos crímenes y asimismo reparar a las víctimas. Y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, el año 2006, en septiembre de ese año, ya refirió precisamente también de que no solamente hay fuentes convencionales, sino que también hay una norma de jus cogens, es decir, una norma imperativa reconocida por la comunidad internacional de los Estados y que no admite otra norma, sino solamente la medida que existe una otra norma jus cogens que la pueda derogar, pero en este caso no existe. El deber de investigar, sancionar y reparar crímenes de lesa humanidad y los crímenes de derecho internacional es un asunto que tiene particularmente obligaciones nuestro Estado que dimanan de estas fuentes convencionales y consuetudinarias y que correlativamente establecen también derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia en el ámbito penal, pero también el derecho a una reparación y también uno de carácter social, que es el derecho a que se garantice la no reiteración de estos hechos. Y esto entra en nuestro sistema normativo en virtud del establecido en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Sobre las obligaciones internacionales del Estado, en este particular ámbito de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de derecho internacional, ha sido una especial materia de interés para el suscrito y para quien está alegando. A tal punto que he desarrollado un trabajo de investigación que fue conocido e evaluado por parte de una universidad extranjera, la Universidad Carlos III de Madrid, que establece particularmente el Estatuto de Responsabilidad Internacional de los Estados a propósito de este tipo de crímenes, y que pongo a disposición de su señoría excelentísima, acompaño a defecto vidente. Dicho trabajo de fin de máster. Quisiera asimismo, ya en un sexto tipo de argumentos, excelentísimo tribunal, referirme a las declaraciones precisamente de René Miguel Riveros Valderramas. Él, a fojas 11 de su requerimiento, menciona en total 5 declaraciones y parte señalando aquella que se encuentra a foja 6291. Pero resulta que a foja 6291 no es una declaración. Este es un informe del subsecretario del Interior de la época, don Guillermo Pickering, que es el informe reservado 243 del año 99, de 4 de octubre de 1999, y que está contenido desde foja 6229 a foja 6306, y que da cuenta de un informe preparado por el entonces Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior acerca de la integración de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional, de quienes formaban parte, cómo estaba organizada precisamente dicha entidad represiva. Y posteriormente se hacen alusión a otras 4 declaraciones, las cuales ya han hecho alusión las letradas que han intervenido previamente. Y sobre tal aspecto, excelentísimo tribunal, yo quisiera hacer presente lo siguiente. Además de que él no ha aportado antecedentes que permitan esclarecer los hechos, toda vez que han negado participación en sus declaraciones de foja 17.305, 18.010, 18.127 y 18.163, cabe señalar que su defensa tampoco pidió, teniendo la posibilidad de parlamentar precisamente con su defensor,
poder comparecer a las actuaciones que se estaban desarrollando precisamente por el ministro instructor, el ministro de Fuero, don Mario Carroza Espinosa. No hay constancia de ello. Y la incomunicación que se produce respecto de él, a propósito de lo que se resuelve por parte del ministro sustancia ahora, fojas 18.164 y con fecha 27 de agosto del año 2015, se adopta precisamente su incomunicación y como primer aspecto el ministro instructor señala que es para asegurar el éxito de la investigación. Cuando ponderamos los intereses que están involucrados en esta materia, es decir, el éxito de la investigación criminal de un crimen que constituye un crimen de lesa humanidad, o varios crímenes de lesa humanidad, y en definitiva el derecho a la libertad personal y particularmente la libertad de expresión del requirente, el ministro en esa ponderación, estimando que la restricción o limitación del derecho a la libertad de expresión debe tener como un correlato la mayor satisfacción del éxito de la investigación como un principio esencial que tiene que satisfacer nuestro Estado y que deriva precisamente de que estas conductas que se le atribuyen son crímenes de lesa humanidad respecto a las cuales nuestro Estado está obligado a investigar y a sancionar a quienes lo han cometido. Por otra parte, ya en un séptimo nivel de argumentación, excelentísimo tribunal, el artículo 78, inciso primero del Código de Procedimiento Penal, que es la norma una de las normas que se ha alegado o se solicita su inaplicación al caso concreto por ser su resultado contrario a la Constitución, resulta que hay que tener presente de que él tuvo conocimiento del sumario, como ya se ha hecho alusión anteriormente. Nunca se le ha denegado el conocimiento de las actuaciones del sumario. Él la solicita a fojas 18.225, es decir, y el día 3 de septiembre del año 2015, y a fojas 18.227, el ministro instructor en la misma época le permite acceder al conocimiento del sumario. Si hubo algún problema, si había algún problema para poder acceder al conocimiento del sumario, no es el artículo 78 que debió haber atacado, sino que precisamente era el artículo 80, pero que tampoco correspondía atacarlo, porque en definitiva cuando él pide conocimiento del sumario, el mismo día el juez instructor se lo otorga. Él fue notificado del procesamiento que se dictó en su contra en su oportunidad el día 12 de agosto del año 2015. Él se reservó su derecho a apelar, él manifestó que tenía defensa letrada, entonces, y no apeló precisamente del procesamiento como referido. Quisiera, en octavo lugar, excelentísimo tribunal, hacer referencia a que hay determinadas expresiones temerarias en este requerimiento. Se ha mencionado un notorio sesgo político en el juzgamiento que está realizando actualmente nuestra judicatura, representada en este caso por el ministro de Fuero, Mario Carroza Espinosa, así como también ciertas coacciones a las cuales habría sido sometido. Pero la verdad es que en este caso, si hubiese ocurrido eso, además del recurso de amparo que debería haber impetrado, yo hubiese esperado, para dar verosimilitud al planteamiento, que existiera precisamente una querella en contra del juez instructor por haber realizado una actuación de esta naturaleza. Se está coaccionando a una persona para que preste una declaración, y eso no está. Los documentos, en noveno lugar, y para ir terminando, excelentísimo tribunal, se acompañaron dos documentos particularmente con fecha 28 de noviembre del año 2017 al presente requerimiento de inaplicabilidad. Uno de ellos precisamente es el informe que evocó el ministro don Mario Carroza a propósito del recurso de amparo que promovió el requirente y que tiene el rol 1463 del año 2015. Como se ha referido anteriormente, él se desistió del recurso de amparo según actuación de 2 de septiembre del año 2015, cuestión que tuvo por desistida ese recurso de amparo el mismo Tribunal de Alzada, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago, el 3 de septiembre de 2015. Por los motivos antes señalados, excelentísimo tribunal, solicito se rechace el requerimiento impetrado en los términos expuestos al inicio de mi intervención. Muy bien. A continuación, por los querellantes, familia Velázquez, tiene la palabra don Alberto Espinosa Pino, hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dicho, alego en representación de los familiares de Héctor Velázquez Mardones, una de las víctimas de esta denominada Operación Cóndor, que como se ha descrito es una de las episodios represivos más brutales que ha conocido la historia de la humanidad, puesto que se trata de un episodio que comprende la articulación de los estados de Latinoamérica y Estados Unidos para ejecutar
actos inhumanos, ¿no es cierto?, en contra de la población y que se materializan, en este caso, en una forma de criminalidad nunca antes conocida en la historia nacional, como se es la situación de los detenidos desaparecidos. Su señoría, la verdad es que me va quedando poco espacio argumentativo en relación a esta reclamación de inaplicabilidad. Me adhiero plenamente a lo sostenido y no quiero abundar en esos temas respecto a los cuales adhiero plenamente. Hay un aspecto que a mí me parece interesante destacar y sobre el cual se argumenta por parte de esta defensa, que es la incompetencia de este tribunal, su señoría. Esta defensa entiende que este tribunal no es competente para conocer en particular de este requerimiento de inaplicabilidad. No estoy sosteniendo que no sea competente de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica para conocer de la inaplicabilidad de la ley, sino que en el caso específico, de acuerdo a la forma en que se ha planteado este requerimiento, este tribunal no debiera estar presente conociendo de esta situación. La materia es un elemento esencial para efecto de determinar la competencia de un tribunal. Y es un elemento de la competencia absoluta. De manera que se trata de una cuestión improrrogable, que no es disponible por voluntad de las partes. Y aquí lo que se ha pretendido es, por la voluntad del requirente, arrastrar, ¿no es cierto?, el conocimiento de este asunto a este excelentísimo tribunal. Porque se le ocurrió al requirente colocar que este es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y eso, su señoría, no tiene ningún sustento jurídico serio, de acuerdo a la lectura del requerimiento de inaplicabilidad. Entonces la incompetencia no es en genérico de que no tenga competencia este tribunal para conocer del requerimiento de inaplicabilidad, sino que de este requerimiento en particular, por lo insustancial, por la falta de seriedad jurídica, su señoría, para conocer de este recurso. ¿Se ha sostenido aquí? ¿De qué manera se sostiene este requerimiento de inaplicabilidad? De manera abstracta y genérica. Todas cuestiones, y eso se dijo en el alegato por parte del requirente, cuestiones que hacen relación con qué cosa. Con la arbitrariedad, con la ilegalidad, con la aplicación del procedimiento penal antiguo y el procedimiento penal nuevo. Todos problemas que son susceptibles de ser resueltos ante el juez natural, competente, ante la instancia respectiva, a través de los mecanismos procesales que la propia legalidad establece. Si se trata del derecho a la defensa, si se trata del conocimiento del sumario, si se trata del principio de la igualdad ante la ley, señores, están los recursos procesales. Está la solicitud de conocimiento del sumario. Están las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Está la contestación de la acusación. Está el recurso de apelación. Está el recurso de casación. Están los medios de impugnación de las resoluciones judiciales a su alcance. Pero ¿qué es lo que pretende el requirente en estos autos? Transformar este tribunal constitucional en una tercera, cuarta, no sé qué instancia denominar. Porque estamos al borde, ¿no es cierto?, de la dictación de la sentencia y se acepta, ¿no es cierto?, a tramitación un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es decir, se está desviando, en definitiva, la competencia, se está desnaturalizando la competencia de este tribunal de una manera subrepticia o encubierta, porque se trata de decir, esto es un requerimiento de inaplicabilidad y basta que eso se diga para que este tribunal asuma la competencia. Me parece que eso es un exceso. De acuerdo a la argumentación sostenida acá por el requirente, este tribunal no tiene competencia. Todas las reclamaciones y las impugnaciones legales debieron haberse hecho en la instancia correspondiente. Las ejerció y no las ejerció, de manera que su derecho precluyó. Y ahora levanta esta instancia, si podemos denominar la instancia, del Tribunal Constitucional. Por esa razón, señoría, yo estimo que este tribunal carece de la competencia. Y la materia es un elemento esencial, evidentemente. Y la materia que él sostiene no es de inconstitucionalidad. Si lo repetimos innumerables veces, él reclama porque hay arbitrariedad, porque hay ilegalidad. Y cuando habla de la inconstitucionalidad, en genérico, sin particularizar de qué forma las normas que él enumera, también de manera enunciativa,
porque tampoco aborda, así que hay que leer el requerimiento, su señoría. Voy a señalar aquí, a citar, no es posible ni razonable la determinación singular de una disposición de ese ordenamiento procesal para así pedir la inaplicabilidad de solo una de sus disposiciones. Eso dice el requerimiento. Tendríamos que hacer la confesión de parte de relevo de proce, que está sosteniendo que él tiene dificultades para particularizar el reclamo de inaplicabilidad. En general, abro comillas, requerimiento, en general podemos afirmar que la gran mayoría de las normas contenidas en el título cuarto del libro segundo del Código de Procedimiento Penal, denominados de la citación, de la detención, prisión preventiva y arraigo, casi como podríamos decir, perdóneme la expresión coloquial, al voleo, así es genérico, constituye una flagrante vulneración al derecho a la igualdad y al derecho a la igual protección ante la ley que establece el artículo 19.2, número 3 de la Constitución Política del Estado. ¿Es suficiente para que este tribunal esté instalado hoy día aquí en esta audiencia para conocer de eso? ¿Podemos hablar que es competente este tribunal para entrar a conocer de estas materias? Creo, su señoría, que el contenido del requerimiento es insustancial, es un contenido pobre, precario. Señala, abro comillas, puesto que en conjunto estas disposiciones vulneran y transgreden la Constitución respecto a los declarantes que tengan o hayan tenido la calidad de inculpados. O sea, ni siquiera hace referencia a su representado específicamente, sino que hace ya la referencia genérica a declarantes inculpados en conjunto, sin ninguna particularización, su señoría. Y a partir de esta generalidad, de esta abstracción del requerimiento, este tribunal asume competencia y tiene que pronunciarse respecto de esta inaplicabilidad. Su señoría, creo que esta nos requiere mayor... Me resulta difícil comprender que estemos aquí, en este instante, conociendo este requerimiento de inaplicabilidad. No me cabe jurídicamente, ¿no es cierto?, que este tribunal tenga competencia para conocer de este requerimiento. Es un requerimiento encubierto, naturalmente. Estamos frente a un requerimiento encubierto. Lo que está reclamando es el Código Procesal Penal antiguo con el nuevo, hacer una comparación. Los elementos de la competencia están claramente aquí en cuestionamiento. ¿Cuál es el elemento fundamental? La materia. La materia. Y el tiempo tendríamos que decir también, señoría, de acuerdo a este ejercicio que hace el requerente cuando habla del procedimiento penal antiguo y el nuevo. Si eso está resuelto en la Constitución política. Es constitucional que existan dos procedimientos penales. De manera que la impugnación que hace el procedimiento penal antiguo se queda neutralizado por las propias normas constitucionales. Artículo 76. No tengo el tiempo acá, no quedó registrado, por eso puede que me haya extendido más allá de la cuenta. No sé cuánto tiempo me queda, señoría. Ya, perfecto. Creo que hay una impertinencia constitucional por parte del requirente. Creo que este requerimiento no requirió la atención de su señoría. Creo que por este motivo estimo que no tiene la competencia para conocer de esta materia, su señoría, porque carece de la sustancia de fondo y de forma, su señoría. Por esta razón solicito que se rechace el requerimiento con expresa condenación en contra. Muy bien, muchas gracias. Si un colega permite al abogado don Boris Paredes. Sí. Tal como está anunciado entonces por los querellantes Enrique Correa, Gloria Canales y Valentina Ramírez, tiene la palabra don Boris Paredes hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Alego por la familia de las víctimas Enrique Correa y Ricardo Ramírez. Excelentísimo tribunal, aunque parezca extraño, no voy a pedir que se rechace el requerimiento,
porque creo que es absolutamente irrelevante lo que pase con el requerimiento. Voy a instar a otra cosa, al clamor que me han formulado las familias. Por favor, hay que apurarse. A las décadas de retraso que hay en la Administración de Justicia, estamos sumando meses, meses y meses también de paralización acá. Excelentísimo Tribunal, ¿por qué digo que no voy a instar a que se rechace? Porque ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si se dice que es inconstitucional el secreto del sumario? ¿Vamos a volver al sumario? ¿O que digan que no se pueden comunicar? ¿Qué va a pasar? Yo estuve hace un rato pensando, ¿este será un tribunal de instancia o de casación? No tengo la respuesta. No tengo la respuesta porque creo que no existe esa respuesta. Y voy a ir más allá de lo que se planteó. Yo creo que aquí no hay un problema de falta de competencia, hay un problema derechamente de falta de jurisdicción. Porque cuando se dice aquí hay una gestión pendiente, si las gestiones pendientes son en concreto, todas esas normas tenían que aplicarse en el sumario. El sumario terminó hace años. El sumario terminó hace años y tenemos paralizada la causa para ver si esas normas que se debían aplicar en el sumario son constitucionales o no. Excelentísimo Tribunal, da lo mismo. Da lo mismo que se diga que tenía derecho a guardar silencio, si en la práctica guardó silencio. En la práctica no solamente guardó silencio, mintió a este hombre. ¿En qué puede afectar? Que se diga que es inconstitucional. ¿En qué afecta en esta causa? Esa es mi pregunta. ¿En qué afecta en esta causa para seguir dilatando la dictación de una sentencia definitiva? Yo creo que no son inconstitucionales, pero ¿qué más da? ¿Qué más da en este momento, en este estado procesal, en estas circunstancias específicas? Si sencillamente lo que aquí se está diciendo es que es inconstitucional, ¿por qué? Porque sí, por la igualdad ante la ley. Eso es lo único que se dice. A pesar de que el mismo requerente ha dicho que la igualdad se mide entre las personas que están en la misma situación. Y aquí a las personas que están en la misma situación, a todas se le aplica el mismo código y a todas se le aplica la misma norma. Pero ¿hay debido proceso? Aparentemente sí, pero tampoco lo reclamaron. Y en consecuencia no seguiré insistiendo en las argumentaciones que ya se han dicho en torno a que no hay, porque ya se ha dicho bastante claro. Lo único que sí voy a decir, y un llamado a la contraparte, a que hay que ponerse serio. Desde el año 98 que estoy con esta causa, y que vengan a decir que le dificulta a la defensa un sumario secreto, es sencillamente porque no se ha tratado de defender a la persona. Si todos estos procesos están hasta por internet, uno los encuentra. El único secreto de verdad que hubo fue del ministro señor Montiglio cuando se descubrió Simón Bolívar, que debe haber durado alrededor de 6 meses y no más. A eso no se tenía acceso, no teníamos acceso a los querellantes, no tenía acceso a nadie. Pero fue lo único secreto. ¿Por qué no vamos a decir que con el señor Guzmán había algo secreto ahí? En consecuencia, decir ahora que el sumario secreto me dificultó la defensa es sencillamente actuar en abstracto, decir algo por decirlo. Si todos estos sumarios salen publicados en la prensa, entonces en la práctica
¿En qué le puede haber dificultado la defensa? No lo entiendo, tampoco lo dijo, porque me hubiera gustado que lo hubiera dicho para, por lo menos, contraargumentar. Pero no lo hizo. Y por esa razón, excelentísimo tribunal, aquí se dijo que se está aplicando la venganza. Yo siempre he pensado que la justicia es la venganza que nos permite el Estado de Derecho. Es la venganza que le permite a las familias. Y si lo quieren ver como venganza, que sea así. Pero lo que se quiere ahora es celeridad. E insisto, ni siquiera voy a pedir que se rechace, porque creo que aunque se acoja, no afecta en lo más mínimo. Lo único que se está afectando a través de este procedimiento es la dictación de una sentencia. Lo único que se está afectando es el derecho a la justicia. Lo único que se está afectando es el proceso racional y justo. ¿Por qué? Porque no estamos condenando en un plazo prudente a los hechores de los crímenes de lesa humanidad. ¿Pero por qué? No por la aplicación de las normas, sino porque está paralizado el procedimiento. Por eso solicito sencillamente se falle prontamente el recurso. Es todo. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? Yo sí tengo una pregunta al abogado requirente que se refiera, por favor, al secreto del sumario que se le habría concedido en el proceso ROL 3996. Bien, señoría. En primer lugar, señoría, que excelentísima, quiero señalar de que particularmente me hice cargo de la defensa precisamente en el momento en que él fue procesado. De tal suerte que fue esto a foja 18.000 y fracción. Como decía mi colega hace un rato atrás, digamos, desde el principio del año 98. Mi representado, su señoría excelentísima, después de procesado y después de haberse acumulado toda la cantidad de antecedentes sumariales en las cuales creemos que se vulneraron precisamente estas, se vulneraron constitucionalmente el debido proceso de las personas al ser tomadas declaraciones en la forma que fueron tomadas, señoría. Es decir, personas que fueron citadas a través de investigaciones, trasladadas con agentes de investigaciones al ministro, donde prestaron declaraciones, ¿no es cierto?, al lado de custodios, y en esas condiciones el ministro, ¿no es cierto?, les tomó declaraciones. Particularmente voy a decir cuál es la situación que tanto ha sido mencionada, pero que la voy a mencionar porque creo que es casi anecdótica. Mi representado, su señoría, en un momento determinado, en una declaración, el ministro, señor Carroza, lo enfrentó, ¿no es cierto?, en términos violentos, en términos de gritarlo, ¿no es cierto?, y de asumir, ¿no es cierto?, con respecto de él, una situación muy concreta. Mi cliente no tuvo, ¿no es cierto?, no se subyugó a esa circunstancia. Y eso causó que el señor Carroza se enfureciera y lo enfrentara. Y le dijera que él mandaba ahí. Entonces, quiero señalar que en estas condiciones es muy difícil que una persona que está imputada, que está bajo la decisión de un juez que en ese momento lo puede mandar preso, lo puede mandar arrestado, mandarlo de cualquier... evidentemente causa estas limitaciones, ¿no es cierto?, en una persona. Y eso fue lo que ocurrió. Como él en estas condiciones, ¿no es cierto?, se negó a ser maltratado por la dignidad que tenía de su grado, simplemente, ¿no es cierto?, fue mandado arrestado. Y fue arrestado por 4 días. Y esto, para mí, lo grave, su señoría, no lo voy a hacer, digamos, más yo que esto, porque aquí el colega Ugaz, ¿no es cierto?, decir, ¿por qué no me sienta querella? Por favor. Mi cliente tiene un problema grande, ¿no es cierto?, no vamos a hacer otro problema más grande. Es una retórica lo que está planteando. Pero objetivamente, ¿no es cierto?, se justificó esta decisión, ¿no es cierto?, sobre la base de un careo con otras personas. Careo que estaba resuelto en ese momento. Y los 4 días de arresto que fueron los que se decretaron, se bajaron a 2.
Y el recurso de amparo se presentó precisamente para conocer el informe que iba a hacer el señor Carroza a la Corte de Apelaciones. Por eso nos resistimos, y ya una vez que estaba el recurso de amparo ya se había terminado el arresto, así que no tenía un sentido práctico. Se ha hecho caudal de eso ahora. Pero tuvo un sentido de carácter estratégico plantear para que él diera las razones, y dio las razones diciendo que se había aplicado el artículo 318 del Código Procesal, del Procedimiento Penal. Por consecuencia, hay una cosa concreta. Pero más allá de eso, señoría, yo quisiera hacer una aclaración que respecto a la competencia. Rectificaciones de hecho. Sí, o sea, respecto a la competencia, señoría, me parece que se quedó sin... No, eso no es porque no es alegable en este tribunal la incompetencia del tribunal. No, yo sé. Es una cosa Perfecto. de los abogados, no se puede alegar allá. Perfecto, señoría. En ese sentido, y lo otro que digamos que quería hacer un planteamiento, yo debo reconocer, señoría, que cometí tal vez un error cuando cité tantas disposiciones dentro de lo que significaba esto de la declaración del inculpado. Porque evidentemente yo en aquel entonces no conocía que esta Corte, que este Tribunal Excelentísimo, deja sin efecto también, ¿no es cierto?, todas aquellas disposiciones que son incompatibles con aquella que uno pide la inaplicabilidad. Y es verdad, sucedía que en este momento, cuando la persona presta declaración, ¿no es cierto?, evidentemente esa persona lo hace forzadamente, nadie va voluntariamente. Y al citar todas las disposiciones, decía en relación con esa obligación que se le impone a la persona para prestar declaración. Muy bien. ¿No hay más preguntas? ¿Tú? Ministro García, ¿va a hacer una pregunta? Por su intermedio, presidente, quiero hacer una pregunta en cuestión solo de derecho. Una de las tesis que está en juego tiene que ver con la migración de procesos penales. Pasar de determinar ciertos procedimientos y aplicar otros del nuevo Código Procesal Penal. Pero que eso es en relación a cualquier causa. Sin embargo, hay una norma constitucional que es el artículo 24 transitorio, aplicable expresamente a dilemas de derechos humanos, que incorporó la Corte Penal Internacional a Chile. Y en este caso solo se trata de una de las causas que tiene vínculo con esto. La pregunta es, a partir de la interpretación del artículo 24 transitorio de la Constitución, esto para que cualquiera de las personas se puedan hacer cargo en la medida que lo sepan, puede migrarse a partir de esa declaración, de esa norma constitucional aplicable al estatuto de delitos que sin lugar a duda, como una de las causas que aquí se está viendo, hubiese sido sometida a esa jurisdicción, si esa jurisdicción se aplicara. ¿Me entienden la idea? La idea se refiere exclusivamente a la migración de la naturaleza procesal de esas normas. Queridos, ¿está en condiciones de contestar esa pregunta? ¿Usted? Adelante. Señor ministro, esta parte piensa que no puede haber una migración total. Al conocer el antiguo sistema, al conocer cómo opera el sistema probatorio, no puede existir frente a un sistema de libre apreciación de la prueba una migración de determinadas normas. ¿Por qué? Porque en el antiguo sistema procesal, como se ha dicho reiteradamente, existe el sistema de certeza legal condenatoria y certeza moral absolutoria. Y en consecuencia, es mucho más rígido en cuanto a condenar a una persona y da muchas más garantías que el nuevo sistema. En consecuencia, cuando aquí se habla del derecho a guardar silencio, el derecho a guardar silencio, por ejemplo, sí existe. Y existe con mejores cautelas, porque recuerden, hay que recordar que cuando un imputado en el sistema actual hace uso de su derecho a declarar y no a guardar silencio, sí se le pueden hacer preguntas inductivas, se le puede contrainterrogar, se le puede incluso hacer preguntas en relación a otras declaraciones que haya hecho por la otra parte.
En consecuencia, esta parte y lo otro que debemos tener en consideración es que se trata de procesos que durante décadas los gobiernos y el Estado encubrieron. Aquí estamos hablando de situaciones que se tienen necesariamente que indagar a la luz del antiguo sistema. Pero por lo demás, ¿cuánto demoraría la etapa desformalizada? Es lo que uno se podría preguntar si se hiciera con el nuevo sistema. ¿Cuánto demoraría? Podría demorar también los 10, 15 o 20 años que ha demorado. Si acá no estamos tampoco viendo una situación de la prescripción que ya no se aplica. No estamos viendo esas situaciones. Y en consecuencia, yo creo que la migración de normas hay que hacerla en bloque. Si por eso creo que este requerimiento no tiene sustento. Porque aquí básicamente se está pidiendo que se aplique un nuevo sistema penal o que se apliquen normas parceladas, parchadas. Si la única diferencia está acá en que sumario en el sistema inquisitivo era sinónimo de secreto. En cambio, en la actualidad igual se usa el secreto, pero con una resolución más fundada. En consecuencia, no hay normas, sino que el sistema es distinto. La única forma de migrar algunas normas es que se cambie todo el sistema y eso está impedido por las normas transitorias de la Constitución. ¿El abogado requirente tiene algo que agregar a esto? Respecto al punto no. Muy bien. Siendo así, concluida la audiencia.